no vamos a poder entender nada de Dios, ni ninguno de los principios de Dios, si no sabemos quién es Él. Y para saber quién es Él, tenemos que definitivamente permanecer en una relación con Él. Dios decide revelar su carácter y parte de la revelación del carácter de Dios es el conocimiento de su gracia. En eso yo quiero que nos centremos en esta mañana. En la relación con Dios es el conocer a Dios y cómo conociendo a Dios hay una revelación de su carácter y parte de la revelación de su carácter es la gracia de Dios, específicamente en un área de nuestra vida que es la que voy a declarar y es la que yo quiero que te vayas de aquí creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Acompáñame en el libro de Romanos, y miremos a Pablo, un empedernido escritor sobre la gracia, diría yo. Un hombre que vivió definitivamente la gracia. Un hombre que experimenta la transformación de su vida por la gracia de Dios. Y mira lo que dice el verso 1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No hay gracia si no está nuestro Señor Jesucristo. No hay fe si no existe el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 2. Por quien también, escucha esto, tenemos entrada por la fe. ¿A qué? A esta gracia. La introducción. Somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él tenemos entrada por la fe. ¿A qué? A esta gracia. Y de esta gracia es que yo quiero que hablemos en el día de hoy, en la cual estamos firmes. La gracia y la revelación correcta de la gracia de Dios en nuestras vidas nos hace ser fortalecidos. Nos provoca el querer estar firmes en ella. Por fe entro en esta gracia y esta gracia me hace estar firme. Esta gracia, la semana pasada aprendíamos que gracia era la influencia divina en el corazón y el reflejo en la vida, ¿cierto? Y hablábamos de influencia, de cómo estaba la influencia del mal y definitivamente nosotros teníamos que ser guiados por la influencia que provenía de Dios a través de su gracia. Y él dice, no hay influencia más grande que me haga establecer firmeza que la experiencia que tengo a través de la gracia con nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, cuando estás firme, entonces comienzas a pensar de esta forma y puedes utilizar expresiones como estas y que la hemos visto anteriormente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Si nosotros vemos los versos anteriores y tú lo estuvieras experimentando y lo miras de una forma natural, jamás pensarías que un Dios que te ama te hace pasar una tribulación. Esa es la mayor interrogante que tiene un montón de gente. Si Dios me ama, si Dios es amor, ¿por qué permite que sucedan estas y estas y estas cosas en la vida? ¿Por qué permite que sucedan estas y estas cosas y estas cosas en nuestro ser? Y en vez de permanecer firmes en una fe, nos cuestionamos y en vez de vivir en firmeza, es todo lo contrario. Me tengo que apartar, me separo y se afecta de lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, la relación y el conocimiento que realmente puedo tener de Dios. Cuando pongo la gracia por delante en mi vida y la firmeza está en ese sacrificio y en la gracia de Él, no importa lo que yo pueda estar pasando, siempre veré crecimiento, siempre veré incremento y no es solamente crecimiento en mi vida personal, incremento en mi vida personal, sino un crecimiento y un incremento en mi conocimiento de lo que es Dios en mi vida y no hay tribulación que me pueda separar de lo que es el amor de Dios. No hay problema que me pueda distanciar de ahora pensar que Dios no me ama o que yo no pueda amar a Dios. No hay ninguna situación que me quite la esperanza de lo que ha sucedido por gracia en mi vida y en la salvación del sacrificio por Jesucristo en la cruz del Calvario y su manifestación aquí y ahora, y que no importando lo que sucedió, permanezco firme, permanezco fortalecido en su gracia.
Hoy yo vine a hablarte sobre la gracia que fortalece. Y para vivir esa gracia que fortalece, yo tengo que conocer ese carácter de Dios, como te decía hace un rato. Un carácter que está fundamentado, como comienzan a establecer estos versos, en amor. En amor. Cuán difícil muchas veces se nos hace entender ese aspecto. Dice el verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles. Porque Cristo, y escucha esto bien, cuando éramos débiles. Escucha esto, porque voy a ir a otro lugar. Cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice la palabra del Señor, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser alguno o osará morir por el bueno. Dice el verso 8. Mas Dios, ¿qué dice? Muestra su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El favor inmerecido de Dios, la gracia, definitivamente no lo merecemos. Pero por amor, nos lo dio. No es cuánto tú mereces, es cuánto Él quiere darte. Porque en su naturaleza, que dice la palabra del Señor, que Él es amor. En su naturaleza está el dar amor. Eres débil, eres pecador, ¿qué Él te da? Amor. Experimenta mi gracia. Pero cuando experimentes mi gracia, vive con firmeza. Cuando experimentes mi gracia, sé fortalecido. Cuando experimentes mi gracia, ahora valora el sacrificio que he hecho en tu vida y por la valoración de ese sacrificio, tu vida tiene que ser transformada. Y definitivamente que suceda algo en ella. Pues mucho más, estando ya justificado en la sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si de algo se trata todo esto, es de que nosotros estemos completamente conscientes de que si debemos estar firmes en una cosa es en permanecer en una relación con Él, en el único lugar donde entonces puedo conocerlo. Pablo está diciendo, cuando tú experimentas la gracia, comienza hablando de las tribulaciones y comienza hablando de los problemas. Y luego que te habla de los problemas, luego de que habla de las tribulaciones, te comienza a mostrar lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo que puedes vivir por la gracia y el crecimiento que puedes tener. Y termina diciéndote, hello, fuiste reconciliado. Nosotros, una vez más, y como he dicho anteriormente y lo seguiré diciendo, cuando actúo de la forma quizás incorrecta, ahora en mi pensamiento considero que no me puedo acercar a Dios. Esa es la famosa frase de la gente cuando dice, cuando yo esté bien voy a la iglesia, si no sería un hipócrita. Cuando esté bien voy a la iglesia, si estuviera bien no tienes que ir a la iglesia. De lo que estamos hablando los martes, es más milagro. Jesús vino a buscar a los que estuvieran enfermos. Si no estuvieras enfermo, no tienes necesidad de médico. Y la gente insiste, en vez de provocar firmeza en un estado de reconciliación, cuando sucede algo contrario en su vida de lo que es su imagen o de lo que es su pensamiento de Dios en su vida, se distancian. Dios no. Dios quiere permanecer. Por su gracia, Dios siempre permanece. Porque en la relación con Dios lo conozco. Y cuando lo conozco, valoro su carácter. Valoro la muestra de la esencia de lo que es Dios en mi vida. La gracia es la muestra de un carácter fundamentado en la acción, como decíamos hace un rato, del amor.
Y Pablo lo experimentó. Pablo lo vivió. Mira lo que dice el verso 12. Vamos a leer el capítulo completo, casi el capítulo completo en el día de hoy. Mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por uno, ahora todo el mundo se distanció de la relación con Dios. Mira, cuando nosotros vemos el Génesis, creas o no creas, vas a tener que creer este principio. Era la relación más hermosa entre un ser sobrenatural y uno natural, ese natural siendo creado por el sobrenatural. Era ese Dios que crea algo y con eso que crea, que no tiene aún todas sus capacidades, mantiene una relación. Esto está duro lo que voy a decir. Voy a decir con cuidado. Cuando tú creces en la vida, en diferentes áreas, ¿qué es lo primero que cambia? Tus relaciones. Olvídate de crecer. Cuando te mudas, los que se han mudado, ¿qué es lo primero que cambia? Tus relaciones. Cuando prosperas, ¿qué es lo que cambia? Tus relaciones. Cuando te conviertes, como dicen por ahí, no me gusta esa palabra, como he dicho anteriormente, porque no sé en qué nos convertimos, pero cuando decides servirle al Señor y ahora eres creyente, ¿qué es lo que cambia? Tus relaciones. Y ahora un Dios que es superior, siempre ha insistido permanecer en la relación. No importa cómo tú estés. Pero ahora un hombre no lo valora o no lo entendía o no lo reconocía como lo debió reconocer y tiene una acción que altera la relación. Pero no solamente alteró su relación, alteró la relación de todo el mundo. Porque ahora la culpa que experimenta este hombre es lo que se traduce a través de la humanidad. Y la gente, en vez de por esa culpa acercarse a Dios, lo que hace es que se aleja. Estoy suave. Verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, aún los que no cometieron ese error. Eso se siguió, ¿verdad? Pasando, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, escucha bien, el don no fue como la transgresión, pero la gracia no fue como la transgresión, pero ese favor inmerecido, ese regalo de Dios no fue como aquel error, porque si por aquel error de aquel murieron los muchos, abundaron muchos más. Para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si por aquel hombre, ahora la gente lo que copió fue la culpa y se separó, había algo mucho más grande. Había algo que sobreabundaba. Había algo, como veíamos la semana pasada, que excedía. ¿Qué excedía? La gracia. ¿Por quién? Por Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario y murió por todos. Por todos. Fue por todos. Hermano, si usted es de los que elige, este sí, este no, este sí, este no, este, cacho, este que me hizo, el infierno le espera, este no, este sí, este no. Yo quiero decirte que fue por todos. Allá cada cual la revelación que tiene de esa salvación y la permanencia en esa relación para que se manifieste salvación en su vida. Si grande fue lo que sucedió, es lo que está diciendo Pablo, si aquello tuvo a través del tiempo un reflejo mucho más grande a través de las generaciones del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado por condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Verso 17,
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para el pecado, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Antes de la ley había pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Antes de la ley había pecado. Él está diciendo, ahí desde el Génesis. El distanciamiento de Dios, desde el Génesis. Tiene que venir la ley para que la gente supiera que lo estaba haciendo mal. Porque el único que supo antes de la ley, conscientemente, que tenía esa relación con Dios, ¿verdad? Y ve lo que realmente está haciendo, que siente toda esa culpa. ¿Quién era? Adán. Por eso se esconde. Ahora esta gente comienza a practicar lo que vio sin estar, lo que vio sin haber visto. Era la culpa. Era el no acercarme a Dios. Era el tenerle miedo a Dios. Era no tener una relación con Dios. No tiene una relación con Dios, que lo estamos diciendo desde el principio. No lo conozco, ¿cierto? Y dice el apóstol Pablo, así fue, se le establece ley. ¿Para qué se establece ley? Mira cómo dice el verso, para que abundase el pecado. No es que abundara el pecado ya abundaba. Era que la gente ahora tuviera conocimiento de que lo estaban haciendo incorrecto. Porque si tú tienes conocimiento que lo estás haciendo incorrecto, ahora vas a reconocer algo que es mucho más grande, el perdón de eso incorrecto que hiciste, que te acerca a Dios, que eso es a través de Jesucristo. Y entonces, si el pecado abunda, ¿qué dice la palabra del Señor? Sobreabunda la gracia. No hay forma de poder estar fortalecido en nuestra vida si no es reconociendo lo que estoy haciendo, y cuando reconozco lo que estoy haciendo, ir a lo más grande, que es su gracia, es el sacrificio. Y cuando voy a la gracia y voy al sacrificio, voy abandonando lo que es incorrecto en mi vida, me acerco más a Dios y conozco su amor, conozco su misericordia, valoro su gracia y mi vida es completamente transformada. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo. ¿Cometes un error? Una vez más, fortalecido. ¿En qué? En la gracia. ¿Abunda el pecado? Tiene que sobreabundar la gracia. No hay forma que sobreabunda la gracia si no es en una relación con Él y conociéndolo a Él. No hay break. No hay break. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Que ahora la gracia establezca la regla por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mira cómo culmina el verso. Abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Para qué? Porque así como reinó el pecado, refiriéndose a lo que establecía la regla, ahora la regla se ha establecido por la gracia. Por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pues yo me puse esta corbata la de abuelo. Esta corbata yo no sé cuántas veces fue al Capitolio a hacer leyes. Él fue alcalde, es abuelo de Estefan. Yo le digo abuelo porque yo crecí y yo cuando lo veía le decía abuelo. Fue alcalde, fue representante. Fue representante. Y cuando murió, después todos los nietos estaban en la sala y sacaron un paquete de corbata. Y cuando sacaron un paquete de corbata, el único que usa corbata aquí de todos ustedes soy yo. Yo escojo primero. Había una que le había dado al gobernador y digo, esa me la quiero llevar. Pero después dije, con ese enterrémoslo. Después tú la guardaste. Esa corbata fue a hacer leyes. Hoy predica la gracia.
Pues yo dije, voy a predicar la gracia. Deja buscar una corbata de abuelo. Me quería poner la de las flores. No me supe hacer el lazo. Otro día me la pondré. ¿Para qué voy? La gente prefiere vivir por el reino de la ley y las prohibiciones de una ley para estar consciente cuán mal están, pero sentirse a la vez incómodos que los estén mandando y los estén guiando por la vida, que vivir por la regla de la gracia. Que la regla de la gracia te dice, hay uno más grande que te perdonó, pero el valor de eso es tan grande que tú no sigo practicando lo que estás predicando. Yo no sé si yo me estoy explicando en el día de hoy. Hay gente que se molesta en vivir por las reglas de la ley, pero es más cómodo vivir por las reglas de la ley. ¿Por qué es más cómodo vivir por las reglas de la ley? En la ley alguien te dice, esto no se hace. Fuchi caca. Y cuando tú vas, dices, eso no se hace, pero qué bueno es. Y lo haces. Cuando lo haces, la ley lo que te promete es condenación. Y tú te separas de Dios. Y cuando te separas de Dios, dejas de conocerlo. La gracia no actúa así. La regla de la gracia, la gente piensa que es más sencillo. Es mucho más difícil, hermano. Porque por la gracia usted tiene que pensar y usted se tiene que determinar a hacerlo. Y por la gracia no hay un valor más grande que un sí o un no. Por la gracia está aquel que siempre ha insistido en permanecer en esa relación para dar a conocer una vez más su carácter fundamentado en amor, su carácter fundamentado en bondad, su carácter fundamentado en la gracia y un sacrificio que hizo en tu vida que cuando tú lo valoras, entonces quieres vivir diferente. ¡Carlos! Y ahora dejo de ser débil. No dejas de ser débil, pero vives fortalecido. No dejas de ser débil, pero vives fortalecido. La gracia que fortalece es el poder y la habilidad de Dios para inspirarnos y empujarnos a vivir en victoria. Una vez más, la gracia que fortalece, que es lo que vienen a predicarte en el día de hoy, es el poder y la habilidad de Dios para inspirarnos y empujarnos a vivir en victoria. Por la gracia de Dios, escucha bien, vencemos los desafíos. Por la gracia de Dios, literalmente vencemos las circunstancias de la vida. La gente decide vivir por las circunstancias. La gente decide ese estado o esa condición que ellos tienen en su vida. Por eso que sucedió en un momento determinado. Es la circunstancia lo que ahora determina su entorno. Son las cosas creadas por el contexto de nuestra vida y nuestro entorno lo que ahora determina nuestra vida. La gracia va completamente en contra de eso. Es el contexto de mi vida. Tú no sabes el contexto de mi vida. Tú no sabes lo que yo pasé. Tú no sabes la situación que yo tuve. Tú no sabes lo que yo he vivido. Si tú lo hubieras vivido, esos son los más extremos. Tú no me puedes entender. Tú no entiendes mi entorno. Tú no entiendes mi contexto. Tú no entiendes mis circunstancias. La gracia que fortalece te ayuda a vencer las circunstancias. En particular, yo prefiriera que en vez de que tú vivas por tus circunstancias y por ese contexto de vida que quizás te ha traído hasta aquí, lo hemos visto anteriormente, yo preferiría e inspiro que por gracia tú mejor vivas por los desafíos que te trae la vida. No es lo mismo vivir por las circunstancias que por los desafíos. Aunque muchos desafíos mal procesados se vuelven para uno circunstancias. La economía. No hay pavo. Come pollo. No hay plátano. Come yuca. Come batata. O siembra plátano. La circunstancia. Mejor vivo por el desafío. Un desafío me hace sentir retado. Un desafío despierta un cierto sentido de competencia en mí. Un desafío provoca algo en mi interior.
Si nos vamos al aspecto de lo pecaminoso, nos vamos al aspecto de lo que yo he determinado y he decidido hablar como aquello que nos separa de la relación con Dios, que son un sinnúmero de cosas. La mayoría de las excusas, ¿qué son? Circunstancias. Mi papá, mi mamá, me abandonaron. No lo veo como un desafío. No lo veo como algo que provoque dentro de mí algo. No lo veo como un reto. No lo veo como un sentido de que urja una competencia, que urja algo de mi vida. El desafío, escucha bien, no deja de ser una situación difícil y no deja de ser una situación peligrosa. Pero cuando lo miras como un desafío, estás dispuesto a enfrentarla. Cuando lo miras como una circunstancia, te conformas y acaba contigo. Por la gracia de Dios, debemos ser inspirados a enfrentarla. Debemos ser inspirados a luchar. Cuando yo miro las cosas como un desafío, yo considero cuál es el reto que se me está siendo lanzado. Yo considero quién me está lanzando el reto. Cuando me lanzo, y me lanzo por la gracia de Dios, me lanzo convencido que tengo la capacidad para vencer. Ya no es la depresión la que acaba contigo, ahora es el gozo del Señor que es tu fortaleza, porque por la gracia de Dios lo puedes experimentar. Ya no es la tristeza y el dolor lo que te amarga el cuero. Ahora eres tú el que le hablas a la tristeza y le hablas al dolor y no importa la situación que has pasado, te levantas y comienzas a vivir en una vida en victoria. Ahora tú te enfrentas a la situación que te tengas que enfrentar porque tú reconoces que tienes la capacidad para vencer. La gracia te da la capacidad para vencer el pecado. La gracia te da la capacidad para vencer todo obstáculo en tu pensamiento que te aleje de Dios. Es todo lo contrario, tienes la capacidad para vencer y poderte acercar. No importa lo que digan, no importa lo que se pueda establecer. Ahora tienes la capacidad para poder vencer. Es a través de la gracia que miro el desafío como algo que quizás prueba mi capacidad para creer, pero que me da toda la autoridad para poder manifestar la gracia. Puedo creer, tengo la capacidad para creer, pero tengo la capacidad para manifestar. Yo no sé si tú puedes cambiar en el día de hoy tu mentalidad de ver las situaciones. Las circunstancias te queda o el desafío para mostrar. Muestro su gracia. Eso es lo que te decía hace un rato. Si yo me dejaba llevar por lo que yo viví, después de aquellos cassettes, yo estuviera predicándote aquí el día de hoy. Por las estupideces que hice, yo estuviera predicándote en el día de hoy. Pero mucho más grande es su gracia. La que día a día me lleva a enfrentar los desafíos. Los que día a día me dan la capacidad de creer. Y lo que te decía hace un rato, que ahora tu pensamiento cambie y tú digas, voy a manifestar la gracia. La próxima vez que amanezcas triste, vas a decir, voy a manifestar la gracia. Voy a establecer el gozo que proviene de parte del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algo diferente voy a hacer. Voy a manifestar lo que he recibido de parte de Dios. Cuando lo miro como un desafío y lo miro como un desafío fortalecido por la gracia, definitivamente me va a provocar no solamente lo que estoy viviendo, sino lo que ya viví. Y el pasado no es un obstáculo, mucho menos el presente. Ahora te vas dirigiendo a un futuro. ¿Por qué? Porque conociste algo de Dios por esa relación que has tenido con Él y que te lleva entonces a triunfar, que te lleva a tener la victoria. Con estos versos cierro en el día de hoy y te dije hace un rato que sí, Cristo vino por los débiles. Te dije hace un rato que no dejo de ser débil. Pero a diferencia de aquellos débiles, cuando ya valoras el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y lo ves a través de la gracia, ahora sigue siendo débil, pero sigue siendo un débil fortalecido.
Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de 2 Corintios, el capítulo 12. 2 Corintios, el capítulo 12, el verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme. Está diciendo el apóstol Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sí, en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora este tipo está diciendo, hecho yo, si tengo de qué gloriarme. La relación que comencé a tener con él, arrebatado al tercer cielo. Yo no sé si yo estaba despierto, estaba dormido, pero llegué. Lo que está diciendo él. Lo que dice la palabra del Señor. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no les es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada, ¿qué dice? Me gloriaré. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. A mí me gusta cómo escribe Pablo, porque Pablo era, no, déjame ser humilde, pero déjame roncar. El tipo está pasando. El tipo era, no tengo de qué gloriarme. Todo esto lo estimo por pérdida, pero déjame decirte todo lo que estimo por pérdida. Esto. Él dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, verso 4, fue arrebatado del paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado a hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en qué, en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y mira cómo este hombre mira ese aguijón en su carne. Esa cosa que le incomodaba. Y como todavía no se ha llegado a la conclusión de lo que es, yo no voy a decir qué es. Hay gente que decía que era una enfermedad. Hay otros que dicen que era una mujer. Yo me inclino más por... No, ninguna. ¿Usted cree que iba a hacer el chiste? Por ninguna. Por ninguna. Y lo que dice, una vez más, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Quítame el aguijón. Esto me incomoda. Esto me fastidia. El Señor le dice, mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia. En el día de hoy yo no le puedo dar una definición al aguijón de Pablo. No se conoce. Ni puedo darle definición a tu aguijón. Tú lo conoces. Y yo te pregunto 2 cosas en el día de hoy. ¿Cuántas veces ese aguijón te hace sentir o te ha hecho sentir débil? Te ha quitado toda la fuerza, número 1. Y número 2, por cómo te ha hecho sentir, le has pedido al Señor que lo quite de ti. ¿Qué es eso que te ha quitado la fuerza? ¿Sí? ¿Qué es eso que te ha hecho sentir débil? Y porque te ha quitado la fuerza o te ha hecho sentir débil, ahora le has dicho a Dios que lo quite de ti. Y Dios te dice en el día de hoy. Y Dios te dice en el día de hoy. Y Dios te dice en el día de hoy. No lo quito. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. La gracia es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual el amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces
soy fuerte. Y eso es lo que yo vengo a declarar en el día de hoy. La Nueva Traducción Viviente dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Que me la quitara. El aguijón. Le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesita. Mi gracia es todo lo que necesita. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo lo que yo vengo a decirte en el día de hoy es que si tú quieres ser fortalecido, no solamente en tu espíritu, en el aspecto de decidir qué es bueno o qué no es malo para tu vida, de qué es lo que es pecado o no es pecado en tu vida, en ser fortalecido en una relación que cuando te hace sentir débil por lo que estás pasando, te pueda hacer fuerte, tienes que reconocer la gracia, tienes que vivir por la gracia, tienes que vivir por lo manifestado de nuestro Señor Jesucristo. La gracia que fortalece es la impartición del poder de Dios sobre el pecado, es la impartición del poder de Dios sobre el dolor, es la impartición del poder de Dios sobre las circunstancias, es la impartición del poder de Dios aún en los desafíos. La gracia que fortalece impide que tú seas vencido. La gracia que fortalece te hace vivir una vida de victoria. La vida de victoria no es una vida fuera de los problemas. La vida de victoria es una que te da la capacidad de vencer a pesar de los problemas, y eso es a través de Cristo. Eso es a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Es a través de reconocer ese sacrificio, esa unión y esa relación, ese incremento de la relación, y que cada vez conozcan más, conozcan más, conozcan más, y la gracia que fortalece definitivamente te capacite para la vida. Y esa es mi oración en el día de hoy. Esa es mi oración en el día de hoy. Mi oración en el día de hoy es que tú vivas más allá de las circunstancias. Que vivas por el desafío. Y no hay un desafío más grande que permanecer en la gracia. No hay un desafío más grande que permanecer en esa relación con Dios. Hermano, yo no puedo darle nada. 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 Dios puede darle todo. Aunque yo quiera tener una mejor relación con cada uno de ustedes, para la casa de ninguno de ustedes me puedo ir. 24/7, ni su marido, aunque usted quisiera. 24/7, ni su mujer puede estar con usted. ¿Y en cuánto usted pone la expectativa? Donde no hay nada más grande que el Dios de gracia, que va más allá de las circunstancias, que te debe enfrentar los desafíos de la vida. Si tú puedes creer que tú puedes permanecer en la relación de uno que insiste en permanecer en ella, dale un aplauso al Señor y ponte de pie.